dice bienestar docente y clima emocional. Esto es vital e importante, sobre todo en nuestro trabajo, porque nosotros debemos conocer siempre, primero, cómo estamos nosotros al ingresar al aula. Obviamente, el bienestar docente es fundamental en la productividad y sobre todo en el logro de aprendizajes. A la vez también el clima emocional, y obviamente aquí juegan mucho las emociones, nosotros nos vamos a dar cuenta que debemos estar tranquilos al momento de ingresar a las aulas con nuestros estudiantes. Y es importante hacer un trabajo previo, un trabajo colegiado, y sobre todo, como siempre decimos los maestros, tenemos que apoyarnos en equipo. Ante cualquier dificultad, siempre va a estar presente el colega que me puede dar una mano ante una dificultad, porque cada uno de nosotros tenemos una vida, tenemos una familia, tenemos emociones que gestionar y nuestro bienestar es fundamental. Entonces, para nosotros, trabajar el bienestar docente y nuestro clima emocional, es importante partir de una reflexión muy bonita que nosotros la hacemos a través de esta dinámica. En esta dinámica, quiero por favor que me consigan una hoja de papel donde está, ¿correcto? Vamos a conseguir una hoja de papel y esa hoja de papel la vamos a poner en nuestro escritorio donde estamos para poder hacer esta dinámica, sobre todo en nuestro aspecto socioemocional, y analizar qué importante es lo que nosotros como maestros cultivamos en el corazón de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, a ver, consigamos una hoja de papel A4. Si no tengo la hoja de papel A4, de repente de una libretita pequeña, de repente, profesor, de un cuaderno que tengo a mi lado en estos momentos, ¿no? Entonces, cuando tengan ustedes ya su hojita de papel, por el chat me ponen ok, ¿correcto? Para saber que todos tenemos nuestra hojita de papel. Entonces, también para saber que estamos ahí, porque al final, a ver, le vamos a preguntar a nuestro moderador si nos podemos tomar una foto del recuerdo. Entonces, en esta primera dinámica, los que ya hemos conseguido nuestra hojita de papel, colocamos ok y yo lo voy leyendo. Gracias Fortunato, David, Sandra, por su apoyo. Excelente. Muy bien, Donato, Gladys, Rose, Eustaquio, Marcelino, muchas gracias que ya tienen su hojita. Estamos, mis estimados maestros, a los que se van uniendo, estamos nosotros ya con nuestra primera dinámica. Y en esta primera dinámica, tan simple, consiguiendo una hoja de papel, lo que vamos a hacer nosotros en estos momentos, yo también voy a sacar mi hojita de papel. Ahí está mi hojita de papel, bon A4, y lo podemos hacer también con nuestros chicos. Vamos a empezar a arrugarlo, ¿no? Vamos a empezar a arrugarlo poco a poco, poquito a poco, de las esquinas, del centro. Vamos a empezar a arrugarlo nosotros hacia el centro, hasta dejarlo completamente arrugado. Poco a poco, ¿correcto? Porque para arrugar completamente el papel, ahí lo tenemos en una bolita, ¿no? Es todo un proceso, lo vamos arrugando. Ahí está. Entonces, cuando tenemos ya no de golpe, ¿no? Poco a poco. Entonces, cuando nosotros empecemos a arrugar por las esquinas, haciendo doblez, vamos a tener el papel arrugadito. Ahí está mi papel, ¿correcto? Al tenerlo arrugadito, todos ya respóndanme, ok, ya tienen su papel arrugado. Y a partir de ello,
Yo les voy a contar una historia a todos los que están participando de esa dinámica. Vamos a hablar del niño José. Él es un niño que está en segundo de secundaria, vive con papá y con mamá. Ellos tienen una chacrita dentro de la región Apurímac. Todos los días se levanta muy temprano con mamá y papá para ayudarlos, porque mamá y papá cultivaron en nuestro estudiante ese cariño por la agricultura. Pero resulta que mamá, esta mamá de nuestro estudiante, unos días cae muy enferma. Cae muy enferma y papá también tenía en casa a una señora que ayudaba en las labores y obviamente nuestro estudiante, al momento que mamá cae enferma, va un poquito ayudando más en casa, tratando de que mamá se mejore, pero muchas veces la realidad, al no tener los medios económicos, no podemos lograr la atención que queremos. Es así que mamá poco a poco se va desgastando, más o menos era el mes de febrero, y obviamente mamá se pone muy mal. Tratamos de atenderla. Mes a mes, nuestro amigo Julio, nuestro estudiante, va ayudando en casa para que mamá mejore. Papá sigue en las labores con la señora y lamentable mamá cae muy enferma. Más o menos en el mes de julio, de febrero a julio, mamá en su salud se desgasta mucho. Llega el mes de julio y lamentablemente mamá fallece. Entonces, es un impacto para la familia, es un impacto para Julio. Y caramba, una de las cosas que empezó a notar Julio es que le faltaba gran parte de su vida. Él iba al colegio, regresaba, ayudaba en casa, le hace falta mucho a su mamá, a papá también le impacta este escenario y obviamente Julio va de la casa al colegio. Y en el colegio, sus compañeros empiezan a molestarlo, empiezan a ponerle dificultades porque él ya no quería jugar, no se integraba con los compañeros del segundo de secundaria, y así siguen los días de Julio, hasta que un momento llega a casa y lamentablemente pues observa un escenario en donde papá está con la señora que les ayudaba. Obviamente la presenta como su novia, como la persona reemplazante en casa de mamá, y obviamente eso le choca a Julio porque nunca tuvieron el momento de que papá se acercase a hablar del tema cuando mamá ya no estuvo. Llegaba al colegio Julio, se sentía deprimido, ninguno de sus maestros detectaba, obviamente, cómo se sentía Julio, y lamentablemente él empieza a caer en depresión. Y empieza a caer en depresión, no comer, empieza a descuidarse de sus estudios, y también en el colegio lamentablemente nadie detectaba estas cosas porque Julio se aislaba. De un momento a otro, Julio cae muy enfermo, y al caer muy enfermo, obviamente tampoco nadie se daba cuenta dentro del escenario del colegio ni en casa, y Julio llega hasta la posta, hacia el centro médico, y obviamente en el centro médico lo ayudan y trata de salir adelante, ¿no? Pero lamentablemente en el proceso nadie conversó con Julio, y poco a poco empezaron a herir en su corazón tanto los escenarios en la familia que no eran escuchados, y obviamente también en el colegio porque nadie se daba cuenta el día a día.
y los compañeros lo molestaban porque él estaba aislado. Entonces, si nos damos cuenta, el corazón de Julio, desde que perdió a su mamá, ya empezó a arrugarse poquito a poquito. Cuando llegaba a la escuela, nadie le tocaba el tema, de repente por vergüenza, de repente por no hablar, y su corazón se seguía arrugando. Llegaba a casa, papá no conectaba con él, y en una de esas que llegó a casa, papá estaba con otra persona y había buscado reemplazo a su mamá. Su corazón siguió arrugándose. Llegó al colegio, lo molestaban, nadie se daba cuenta, no teníamos soporte. Y lamentablemente Julio seguía arrugando su corazón. Entonces nosotros ahora, pensando en ello, vamos a tratar de que este papel arrugado que hemos utilizado lo volvamos a su normalidad. Los que tienen la plancha en la casa, traten de plancharlo y que sea este papel igual a la misma hoja original que tuvimos al inicio. Yo les pregunto y los leo por el chat, ¿se podrá? ¿Se podrá volverlo al estado original? Jamás. Excelente, jamás. Porque lamentablemente todo lo que pasó en su corazón ya no va a volver a ser lo mismo. Entonces, miren qué importante es la labor del maestro. Y muchas veces dejando cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, porque el maestro tiene una vida, y entrando al aula tenemos que impactar y ayudar a nuestros estudiantes. Obviamente tenemos una vida, tenemos que estar preparados emocionalmente para dividir esa línea que no es nuestra vida familiar de la vida con los estudiantes, porque yo me pongo a pensar si Julio hubiera tenido una intervención inmediata por parte del tutor, por parte de la psicóloga, por parte del equipo de grado, hubiéramos ayudado en algo a que él no se enferme y a que no se desgaste en su vida. Porque esos tiempos, esos periodos en el cual primero un impacto perder a una madre es algo que no quisiéramos ni pensarlo. El no tener acercamiento con papá y no conversar es un gran problema. Hoy en día todas las familias, acá en Lima les cuento, van, se sientan en un restaurante, si son 5 los miembros de una familia, obviamente, no conversan. Abren el celular y todos están mirando el TikTok o viendo su Facebook, viendo su Instagram, pero no conversan y no conectan. Y los chicos, obviamente, están metidos en el celular y hace que los papás no conecten emocionalmente con los chicos. Antes, cuando teníamos los apagones, nos sentábamos con mamá, con papá, con los abuelitos, con los sobrinos, y nos contábamos todas las cosas hasta, yo me acuerdo mucho de mis bisabuelos, nos contaban historias del pasado que pasaba en el campo. Yo soy natural de Cajamarca, Cutervo, y me contaban muchas historias, y conocíamos sus historias y de dónde venían ellos. Hoy en día, si preguntamos a los chicos de dónde viene esa historia de su familia, muchos nos contarán, otros no. Pero estoy seguro que el porcentaje de los que no saben es mucho mayor. Y obviamente, este papel arrugado tiene cicatrices, cicatrices que no podemos nosotros curar, porque las cicatrices del corazón y el alma se detectan en su momento. Que hubiera sido que el tutor o la tutora de Julio se acerque y lo empiece a ayudar en esos momentos. Entonces, qué importante es tener el cuidado de ser el líder y ser educador en una generación que es muy difícil. Y lo más difícil para nosotros, en donde debemos estar preparados y no dejar de cruzar la línea entre nuestra familia y nuestra vida y nuestra vocación,
en que estemos preparados para poder atenderlos. Y pensar que las nuevas generaciones tienen que cambiar los destinos de nuestro país. Porque vuelvo a repetir, los adultos nos hemos equivocado mucho. Y ahora las nuevas generaciones tienen que tratar de cambiar nuestro país. Eso tiene que ser nuestro legado en base a nuestra vocación. Entonces, mis estimados maestros, nunca vamos a volver, si no es en el momento oportuno, envolver esa hoja como era antes. Porque esas cicatrices del alma se curan en el momento oportuno, se acompañan desde nuestra vocación profesional, pero con las familias y estando nosotros también atentos en nuestro bienestar emocional y en el clima que debemos tener con el equipo para detectar, porque no puede ser que nadie detecte esto. Y esta historia que les cuento fue una historia que nos sucedió en un colegio que tuve la oportunidad de trabajar, un gran colegio en Lima. Realmente cada uno iba por su lado, ¿no? Ahora Julio, gracias a Dios, ya es un profesional técnico, pero existen siempre esos recuerdos que marcaron su corazón. Gracias a Dios, él en su quinto de secundaria, apareció un maestro que lo motivó, apareció un maestro que fue referente, apareció un maestro que le enseñaba cómputo y ahora él es técnico en informática y en los programas y todo lo demás. En su quinto de secundaria encontró su vocación, pero a partir de un maestro líder. Entonces, es vital que nosotros como maestros tengamos siempre en cuenta nuestras emociones. Y pase lo que nos pase, nuestra profesión, nuestra vocación es hacerlo mejor con los corazones de los chicos. Pero que ese corazón nunca se arrugue como un papel. Los orientemos y hagamos fuerza que el trabajo sea en equipo. Porque cuando nosotros trabajamos en equipo, obviamente ninguna familia nos va a discutir. Cuando el reglamento, las normas y la filosofía y axiología de la institución están por encima de cualquier interés. El interés supremo es el estudiante y trabajamos por ellos. Y los papás tienen que entenderlo. Hoy en día trabajar con los adultos es muy difícil, sobre todo con los papás porque ni los comunicados leen. Entonces es importante empezar a diseñar primero nuestro trabajo en nuestras emociones y estar atentos a cualquier signo de alerta que se presente. Entonces, con esta dinámica, nosotros entendemos que es importante trabajar oportunamente en la historia de un ser humano y más en nuestros estudiantes. Ahora, maestros, es muy importante para nuestro buen clima, para nuestra buena convivencia, para el trabajo que realizamos, ya hoy en día desde la neurociencia, el aspecto socioemocional y nuestra disciplina positiva en aula son enfoques complementarios para educar con firmeza y respeto que contribuyen al bienestar docente y al logro de los chicos. Ahora, por esto es muy importante que las habilidades emocionales son clave. El sistema nervioso organiza la experiencia y es importante que nosotros como maestros entremos a estos temas de neurociencia porque ahí vamos a organizar mejor las experiencias pedagógicas de convivencia, de emociones que vamos a tener con los chicos. Los que somos tutores sabemos que no es lo mismo trabajar con un estudiante de tercero de secundaria, donde empieza a enamorarse, donde empieza a diseñar emociones, donde vienen los cambios más fuertes, donde todo el mundo está a la moda del mejor 15 años, que de repente un chico de primero de secundaria que deja la primaria y que obviamente vuelve a un escenario distinto, porque son más maestros, porque de repente tienen otro impacto a nivel social y otra cosa es un chico de quinto de secundaria.
un chico de quinto de secundaria que está preocupado por su futuro, que la vocación que tiene que entender que ser la mejor lo haga feliz, le dé dinerito y lo ayude a trascender en la vida. Y obviamente el sistema nervioso va de la mano con todo este tema de las emociones. Y recordemos, el cuerpo decide antes que la mente. Si la mente no está bien, el cuerpo lo va extrapolando, lo va poniendo a vista de nosotros. Y la conducta es una respuesta adaptativa, porque viene como vamos marcando los patrones y las referentes de habla. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi profesor de primaria en sexto grado, un caballero que venía con la corbata y la camisa blanca, y obviamente todos en atención. ¿Quién iba a tener de repente su lokercito en la primaria descuidado? Porque él nos decía, tú llegas y ordenas todos tus cuadernitos acá y ordenas tu escuela nueva en un sector. Sabíamos en qué momento sacar el libro, en qué momento sacar la lonchera, en qué momento jugar y no jugar brusco. Yo me acuerdo mucho también cuando teníamos cualquier pelea entre varones, él tenía un par de guantes de box, dos pares de guantes de box, y si nos queríamos pelear nos daba los guantes y dentro del juego nos hacía entender que eso no era lo correcto. Y me acuerdo mucho la época del terrorismo, el caramba en su casa habilitó un lugar para que nosotros en sexto de primaria aprendamos las clases, no paremos. Y todos los padres estuvieron de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que el maestro se convertía en líder porque conocía a sus estudiantes, conocía a cada uno de nosotros y encima le propuso a los padres que en la época del terrorismo, obviamente, vayamos a estudiar a su casa. Y tenía una casa con un jardincito, porque se cortaban las clases a cada rato. Entonces, qué importante es el ser el líder de la clase, tener nuestras habilidades emocionales claras, organizar siempre nuestro sistema y obviamente también estar atento a cualquier referencia que el cuerpo nos da. Las habilidades socioemocionales son el conjunto de herramientas que permiten a las personas entender y manejar sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Si una persona, si un profesional no tiene las herramientas socioemocionales trabajadas, obviamente estamos en una reunión con los papás, podemos cometer un exabrupto y de repente molestarnos. Recordemos que nosotros somos los profesionales de la educación y trabajar nuestras habilidades socioemocionales son importantísimas y conocer también nuestras emociones. Dentro de la literatura, las habilidades socioemocionales se forman mucho en el colegio y los periodos sensitivos de cómo aprender y cómo desarrollarnos buscan impactar en el ciclo 7 del quinto de secundaria de la EBR. Si no trabajamos esto durante toda la secundaria, olvídense, a nivel profesional vamos a tener gente que va a tomar decisiones a la loca e incorrectas. Entonces a los chicos hay que fortalecer en ellos. El aspecto cognitivo va de la mano, pero primero debemos trabajar ello y trabajar en nosotros nuestras habilidades socioemocionales. Ahora, ¿por qué son importantes? ¿Por qué debemos desarrollarlas? Porque primero, saben centrar su atención en nuestros objetivos, al existir un mejor manejo de emociones. Vamos a tener un mejor desempeño académico y profesional. Tomar decisiones de manera responsable. Exhiben menos conductas de riesgo. Violencia, adicciones, muestran menos estrés emocional.
y muestran mayores niveles de bienestar en general, que nos llevan a tener un mejor clima emocional. Porque si no llegamos a la sala de profesores, hay una persona que está renegando por todas las cosas que hace y contribuye a que el clima vaya mal dentro del trabajo colegiado o no está de acuerdo con el trabajo que hace la dirección, y eso debemos nosotros trabajarlo al momento de que nos reunimos con el director, de una manera respetuosa, siempre buscando el interés supremo, que es el interés del estudiante, porque nuestra Constitución obviamente enmarca que todos los niños y jóvenes tienen derecho a una buena educación. Y la educación de un colegio de educación básica regular nacional tiene que estar en mejor nivel que un colegio privado. Yo me siento orgulloso de mi colegio José Antonio Encinas, Colegio Nacional en Santa Anita, Lima, donde tuve maestros, pero que los recuerdo con mucho cariño y que marcaron mi vida. Entonces, a ellos debemos trabajar, porque recuerden que cuando son exalumnos nuestros chicos, lo van a decir, qué maestro les enseñó o no, o a lo largo de la vida, cuando se reencuentran en los grandes reencuentros de exalumnos. Entonces, miren, qué importante es el desarrollo de las habilidades socioemocionales en nosotros, para nuestro aspecto profesional y también para nuestra tranquilidad de vida. Bueno, vamos a ver un videíto y de ahí me van conectando y contando. Quiero que observen y ustedes me dirán con qué emoción ustedes se van identificando. Y por el chat ponemos, ¿no? Si es alegría, si es tristeza, angustia, miedo. ¿Cuál es la emoción que a ustedes les mueve según este video? A ver, colegas. A ver, vamos a subir un poquito más el volumen. ¿Me dice si se escucha? Ahí está. Pero vamos a ver un ratito con el... Vamos a ajustar aún más el volumen. Ya. Vamos a ponerlo por acá. Quiero que se escuche. Vamos a, 100% de batería. Vamos a utilizar un amplificador. Ahí va. Espero que se escuche mejor. ¿Cuándo? Él es...
A ver, por el chat, mis estimados maestros, díganme con quién se identifican. Alegría, ansiedad, tristeza, miedo. ¿Con quién se identifican ustedes? Excelente, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos unas emociones y esas emociones tenemos que saber conectarlas. Entonces, alegría, ansiedad, tristeza, miedo, angustia. Yo al menos le digo, me pasa de todo, ¿no? Y con esta serie, que lo pueden buscar ustedes en YouTube, van a ver que podemos conectar con todas las emociones, porque ¿qué maestro no está alegre en su momento? ¿Qué maestro no está ansioso, no está triste, no está temeroso cuando por ahí nos cae una supervisión? O no está angustiado, ¿no? Cuando tiene que presentar todos sus documentos y a veces no nos alcanza el tiempo. Entonces, miren, ¿no? Ahora, para ello, es vital también saber qué son las emociones. Y las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar y actuar con rapidez ante situaciones y sucesos del entorno. Nos predisponen a la acción y se evidencian en conductas de aproximación, que se llama activación, o también evitación, que es la inhibición, porque también podemos ser inhibidos en algún momento, las cuales pueden organizar o desorganizar la actuación de la persona. Y otra definición más puntual dentro de los especialistas de la buena convivencia, bienestar, obviamente son reacciones automáticas, ni cosas que aparecen, son construcciones que hace el cerebro para darle sentido a lo que pasa en el cuerpo y en el entorno. Por ejemplo, llega un temblor, ¿cómo se siente tu cuerpo, no? Nos empieza a dar miedo. Y obviamente también cómo vamos sintiendo los cambios de carácter cuando vamos teniendo un poquito de más edad, ¿no? O de repente ya nos irritamos un poco más. Por eso es importante conocer que lo que pasa en mi cuerpo y en mi entorno se desencadena con nuestras emociones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de emociones que tenemos? Tenemos la alegría, el asco, la ira, el miedo, la sorpresa, la tristeza. Y obviamente, ¿cuál es la más bonita y la que tenemos que hacer sentir a nuestros alumnos en nuestras clases? La alegría y la sorpresa. Sensación agradable de satisfacción y bienestar. Que mis chicos estén felices en mis clases. La sorpresa, porque va a aparecer algo inesperado, ¿correcto? Por ejemplo, a todas las profesoras que son de comunicación, ahora que vamos a recibir el 16 de marzo a nuestros estudiantes. Si me toca tutoría, mi primera clase, ¿cómo yo lograría la alegría en mis estudiantes? Al inicio, lo haría de repente esperándolos con un videíto, lo haría de repente esperándolos con una dinámica, lo haría de repente esperándolos con algún trabajo que vamos haciendo manualmente, con una sorpresa. A los profes de matemática, ¿cómo hacen para enganchar en esa primera clase con sus estudiantes y sorprenderlos? Y obviamente, la alegría y la sorpresa son fundamentales en mi trabajo técnico pedagógico. Son fundamentales. Obviamente, queremos que nuestros estudiantes de repente por ahí tengan miedo a nuestro curso. No, porque el miedo generalmente es una sensación de amenaza, peligro, dolor, que estén angustiados o que nuestros estudiantes tengan ira cuando entramos al salón de clase.
Entonces, qué importante es la primera conexión. Y cuando llegan a casa, ¿no? Qué chévere, mi profe de mate. Conecté el primer día. La primera conexión es importantísima porque lo sacas de la zona de confort a los chicos. Y secreto, si ustedes mezclan la alegría y la sorpresa, nos va a ir muy bien. Y siempre lo he dicho, maestro que no conecta en la primera semana tiene muchas dificultades de convivencia. Por ello, el conectar las emociones que son fundamentales tienen que ser una de las cosas importantes en nuestra primera semana de clases. Y segundo, los que somos tutores. Los tutores son los segundos padres de los chicos. La tutoría es fundamental en el nivel secundario. Nosotros, por ejemplo, en la escuela privada, les cuento, ¿no? Porque ahora me toca gestionar al nivel secundaria. Los tutores son los directores de la secundaria. Cada uno en su sección. Tenemos 15 aulas, de las cuales los 15 directores tienen que conectar el primer día de clases. Y para ello, todos los 15 directores alineamos un decálogo. El decálogo, que es preparado finamente por todo el nivel secundaria, para que los chicos entiendan las 10 normas, nuestros 10 mandamientos que no son negociables, que lo cumple el estudiante, lo cumple el profesor y lo cumple el padre de familia. Pero tenemos que conectar a que ese decálogo lo haga suyo, porque es el decálogo del nivel secundario. Lo cumple del quinto de secundaria, lo cumple el primero, y cada maestro tiene que hacer hasta lo imposible de que impacte ese decálogo en sus estudiantes. Y todo vaya por convicción, no por imposición. Cuando la norma se trabaja por convicción, tienes menos casos en el CICB, tienes estudiantes más tranquilos y vas a tener también mejores resultados en el aprendizaje. Entonces ahí les pongo un tip, ¿no? Para nosotros el decálogo con el trabajo de las emociones es importantísimo. Y a eso se llama hoy en día el liderazgo educativo. Y eso obviamente impacta en cada uno de los chicos. Una cosa es el trabajo tutorial de los 15 tutores, porque los 15 tutores tienen algo especial. Saben gestionar sus emociones, saben impactar en sus estudiantes, saben sacarlos de su zona de confort. Y no es fácil ser tutor hoy en día, porque el tutor tiene que hacer seguimiento, se come el problema de conducta, algún tema de convivencia, algún tema en el CICB, algún tema con los padres de familia y algún tema con las autoridades competentes. Pero ¿cómo minimizamos ello? Haciendo el trabajo colegiadamente. El profesor Willy tiene que exigir lo mismo que exige Joel, que exige Hernán, tiene que exigir lo mismo. Y en eso no hay negociación, maestros. Y obviamente, identificar las emociones, el tutor tiene que identificarla notablemente en esos 30 estudiantes que están en tu aula. De repente, Jorge está feliz, Lucho está triste, Pepito está asustado, Mónica está enfadada, Cielo está aburrida y de repente Moniquita está enferma. Entonces, cuando gestionamos cada una de las emociones de nuestros estudiantes y obviamente nosotros estamos en el centro y en el equilibrio de nuestras emociones, podemos atender personalizadamente nuestras aulas e impactamos en cada uno de ellos. Por ejemplo, en sus instituciones, por ejemplo, en la mía, nosotros tenemos 28 estudiantes por aula. 28 estudiantes por aula, como máximo. Ustedes, los leo, ¿cuántos estudiantes por aula tenemos?
por el chat. 33, 38, 9, 30, 35, 30, 17, 30, 10, 10. Entonces, mis estimados maestros, de acuerdo al número que ustedes están colocando, tú tienes que conocer las emociones de los 20, de los 15, de los 23, de los 35, de los 7 que tienes. Tienes que ver como Superman, ¿no? Más allá de los evidentes y conectar con ellos cómo se están sintiendo. Y el tutor es el que alerta a los profesores de línea, oye, Jorgito, oye, Willy, Luchito está recontra asustado en tu clase, no conecta contigo. Entonces nosotros tenemos que buscar la estrategia de que Luchito o Jorgito conecte con matemáticas. Y para ello de repente tenemos que cambiar de estrategia en las clases que tenemos. 20, muy bien. Reina, tú tienes que conocer a tus 20 estudiantes. Y no es fácil. Eso te lo da la experiencia, ¿correcto? Al igual que también dentro de la política que nosotros tenemos en una semana, obviamente tenemos que conocer, primero entre nosotros, porque el trabajo colegiado se hace a nivel de los profesores, y tenemos que conocer a nuestro equipo de grado. Conocer muy bien, conectar, y decirnos las cosas que están bien y que están mal, que es difícil entre los adultos. Y la otra tarea, en que la primera semana de clase, desde el 16 de marzo hasta el día viernes, que es 16, 17, 18, 19, 20, tú tienes que conocer por su nombre a cada uno de los chicos. Tienes que conocerlos por su nombre. Y eso te va a ayudar mucho a que la convivencia esté bien, al que el clima esté bien y que los maestros se sientan contentos de trabajar en una institución líder, porque todos sumamos, ¿correcto? Y apoyar, ayudar al maestro que tiene alguna dificultad, porque entre nosotros debemos identificarnos cuando el profe Willy ha llegado triste a la sala de profesores o ha llegado triste al cole. Oye, hermano, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? De repente tengo algún problema económico, algún problema que surgió de salud en la familia. O sea, es importante el centro que nosotros nos llevamos ahí. Y también, profe, ¿existen emociones positivas y negativas? Claro. Las positivas son las que realzan la personalidad de las personas. Y las negativas son las que nos disminuyen, nos hacen sentir mal y nos pueden traer problemas de salud. Nosotros que por ahí pasamos de los 30. Sentirme triste, estresado, puede afectar con mi sistema nervioso. Tener cólera después de una reunión con padres de familia y meterme en un problema, me puede traer un problema al corazón. Tengo que cuidarme. Y obviamente eso me hace pensar que tengo que tener límites. Porque obviamente si ya el papá, después de haberlo ayudado, interesado, tratado, y no se ocupa de su responsabilidad de papá, para eso tenemos nosotros los mecanismos según la normativa de reportarlo a la DEMUNA, porque la labor de padre es una labor de padre, la labor de maestro es la labor de maestro, y no podemos cruzar. Tú no vas a ser papá de ellos o mamá de ellos, es un rol que le compete a sus padres. Y obviamente la labor de maestro es la labor que nos compete a nosotros. Hemos hecho un primer intento, un segundo intento, un tercer intento, obviamente tenemos los canales pertinentes, porque también nosotros tenemos que cuidarnos y acompañar profesionalmente hasta donde nos corresponde, porque tenemos una familia y tenemos una vida que tenemos que cuidar. En casa muchas veces nos esperan nuestros hijos, nos esperan nuestra esposa o esposo y nos esperan los familiares. Es importante. Ahora, profe, ¿cómo identificar qué es una expresión emocional? Es una conducta o acción generada a partir de vivir una emoción determinada. Muchas de nuestras reacciones emocionales, conductas,
son aprendidas a lo largo de nuestra vida. Por eso les hablaba de la experiencia. Y para que nos demos cuenta de cómo o cuándo se instalaron en nuestra vida. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Cada uno se acuerda cuando estuvo en sus brazos su primer hijo o su primera hija. ¿Cuál fue la emoción que ustedes tuvieron? La emoción que tuvo el profesor Willy fue felicidad plena, alegría. No sabía cómo entrar en mí, porque después de que uno entró al parto y todo lo demás, pues que llegue. ¿Ustedes qué sintieron cuando tuvieron en sus brazos a su primer hijo o a su primera hija, los que somos papás? A ver, los leo. Excelente, alegría y felicidad. Felicidad incomparable. Obvio. Creo que el tener en nuestros brazos a nuestros pequeños ha sido una alegría, pero inmensa. Y es el motor que mueve nuestra profesión y todo lo que queramos hacer. Entonces, esa emoción, tú tienes que desarrollarla de la mejor manera, ahora también con tus estudiantes, porque es lo que hemos elegido de vocación. Miedo, alegría, plenitud, claro. Imagínense, recuerden esa etapa, ese momento, ¿no? Entonces, conocer la expresión emocional es vital. Y obviamente, dentro de los tipos de emociones y las expresiones emocionales, la alegría tiene una función adaptativa que es la afiliación. El asco es rechazo. La ira es autodefensa. El miedo es protección. La sorpresa es exploración. La tristeza es reintegración. Ah, profe, entonces esto tiene una función adaptativa y tiene un descriptor. Y hay toda una teoría de emociones que los psicólogos nos van a dar cátedra en ese sentido. Pero obviamente nosotros los pedagogos, los maestros, tenemos que manejar todos estos descriptores y nuestras funciones adaptativas. Ahora, una serie de actividades que les propongo y les dejo a ustedes y que lo ponemos en práctica. Primero, aquí, miren mis estimados maestros, en el Drive que tenemos nosotros, ¿ya? Acá tenemos el Drive, ¿correcto? De programación curricular. Ustedes se van a ir a la carpetita verde, bienestar docente y clima emocional. Les estoy dejando un libro de juegos y dinámicas y les estoy dejando el aprendizaje socioemocional y sobre todo la disciplina positiva que vamos a tratar acá. Y en este libro de juegos y dinámicas, que no lo encontramos en internet ni en ningún lado, porque esto es algo escaneado de un trabajo que tuvimos que hacer con otros profesionales, y es de un libro original muy bueno. Son 100 formas para animar grupos, para iniciar nuestra primera semana de clases. Juegos para usos de talleres. Y aquí, por ejemplo, van a tener el hola hola, malabarismo, nombres y adjetivos, quién eres, el líder, el guiño asesino, quién soy, grupo de estatuas, bailando sobre papel, babor estribor, Simón dice, ¿no? Lo que conocemos, mensajero, hockey, rey de la selva, el juego de las botellas, ¿no? Entonces, todo este librito que tiene cada uno de los juegos motivacionales y dinámicas, lo tienen maestros en el Drive, ¿correcto? Entonces, no se olviden, por acá les paso por el chat, les paso nuestro Drive, ¿correcto? Entonces, eso les va a ayudar muchísimo. Lo pasamos por acá para que lo tengan. Sí, 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 envío, mi querida colega. Ahí está nuevamente el Drive, ya les pasé por el chat, está pasando. Y vuelvo a repetir, ¿no? Este librito de dinámica que tienen ustedes acá, miren,
No lo van a encontrar en ningún sitio, porque esto es parte de a veces de la literatura que podemos tener nosotros. Yo me he tomado la molestia de escanearlo y obviamente acá hay 100 dinámicas para animar grupos y son diferentes y totalmente a la que nosotros conocemos o a la que comúnmente de repente hacemos. Y lo ayudo mucho a estas dinámicas para el trabajo de mi equipo de secundaria, ¿no? De acá saco muchas dinámicas que me van a ayudar, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Juego de malabarismos, nombre y adjetivos. Y está tan bien diseñado y tan bien descriptivo que me va a ayudar a romper muchas cosas con mi equipo, si tengo a cargo equipo de maestros o si tengo yo a cargo mis estudiantes, ¿no? Sobre todo trabajar con la promoción. Y yo les cuento, sobre todo a los que son tutores de quinto de secundaria o primero de secundaria, que hay que hacer la primera semana en donde los chicos elaboren sus propuestas, por ejemplo, quinto de secundaria, donde en la hora de tutoría, de repente en un espacio del cole se junte quinto A, quinto B, quinto C y tengan sus actividades de integración. Que la promoción trabaje el último año de clases, que es muy importante. No te preocupes, Maribel, todo el material va a estar en el Drive, ¿correcto? Y obviamente el trabajo que nosotros vamos realizando es vital, ¿no? Esta primera semana, una actividad de integración con mi quinto de secundaria. Una entrevista tripartita. Miren, este año vamos a hacer en el cual se sienta el tutor, se va a sentar el chico de la promoción y se va a sentar su papá. Vamos a tener una entrevista tripartita. A esto le llamamos un primer plan de mejora personal, donde tanto el papá y el chico se van a comprometer a un trabajo coordinado con el tutor para este año. ¿Y cuál es el fin? Su interés vocacional. Y a eso le llamamos entrevista tripartita. Y obviamente lo podemos hacer en los demás grados también. Podemos hacer planes de mejora individuales, claro, pero vamos motivando a que nuestros grupos conecten. Es muy importante y te va a ayudar a que no tengas temas de convivencia, te lo aseguro. Porque los temas de convivencia, el sí se ve y todo ello, a nadie de nosotros nos gusta. Entonces es importante trabajar preventivamente. Entonces, mis estimados colegas, acá les paso este librito, ¿no? Que se llama Juegos para usar en talleres, reuniones y la comunidad. 100 formas distintas de animar grupos, ¿no? ¿Correcto? Entonces les va a servir de mucha ayuda esta literatura y está bien explicadito. Muy bien. Entonces eso les quería mencionar, ¿no? Dentro de las actividades que nosotros tenemos. Entonces, profe, aquí vamos a seguir trabajando y teniendo nuestra pantalla. Aquí también vamos a compartir una serie de actividades que nos van a ayudar dentro de las emociones que trabajamos entre nosotros o con nuestros chicos. Una actividad se llama Adivina las emociones. Identificar emociones a partir de señales emocionales de las expresiones, ¿no? Me pongo muy cuando se cumplen mis, me cuando tratan mal a mis, cuando alguien se de mí me siento. Entonces trabajar estas adivinanza con imágenes me ayuda mucho en el trabajo, inclusive cuando hacemos jornadas de profesores. Es muy lúdico, muy bonito, ¿no? Y vamos colocando fotos y vamos trabajando el diseño de actividades o con los mismos chicos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros podemos poner, caramba, artistas, podemos poner de repente referentes de algunas canciones, podemos colocar de repente, ahora que hemos visto inteligencia artificial, existe dentro del Gemini y todo lo demás, colocar una imagen que me cree una imagen. Qué bonito, ¿no? Identificar obviamente cómo se sienten a través de cartillas, ¿no? Identificar ellos que nos coloquen. Y un trabajo muy bonito, que también ustedes lo pueden hacer en casa,
o de repente con su familia, o de repente también ustedes como tutores, ¿no? Les cuento la dinámica que vamos a hacer para nuestra primera reunión, que es la próxima semana, que tiene que verse con emociones y todo, ¿no? Nosotros vamos a tomar una foto solamente de la parte de los ojos de cada sección. Por ejemplo, el primero A, tutor o la persona que nos ayuda a tomar las imágenes, vamos a tomar fotos de la parte de los ojos de nuestros estudiantes. Vamos a imprimirlo y lo vamos a colocar en la pizarra, ¿no? Obviamente vamos a ir tomando fotos y vamos poniendo la lista, atrás poniendo número 1, número 2, número 3, número 4. Pero los números los conocemos nosotros nada más, porque tenemos nuestra lista de tutoría. Y obviamente lo vamos a pegar aleatoriamente en la pizarra. Ni bien llegan los padres a la reunión, papá tiene que buscar cuáles son los ojos de sus hijos. Yo les pregunto, ¿se demorarán? ¿Lo buscarán? ¿Los encontrarán? Cada papá con cada mamá tiene que identificar los ojos de sus hijos. Y obviamente vamos a trabajar una vez que identifiquen los ojos de sus hijos y a través de esa mirada hay un sueño que desea alcanzar. Hay un sueño y un corazón que desea ser mejor que nosotros. Y ahí es donde nosotros, por intermedio de los ojos de sus hijos, establecemos una alianza para poder alcanzar el sueño que tiene tu hijo. A través de la mirada, tenemos que alcanzar lo que tus hijos quieren al final de la educación básica. Yo de ahí me puse a pensar cuando hemos analizado colegiadamente esta dinámica, todos alcanzarán encontrar dentro de la impresión y reconocer los ojos de sus hijos. La próxima semana lo voy a tener. Igual vamos a estar en contacto y les cuento, ¿no? Por el correo que les voy a compartir para poder escribirnos, ¿no? Entonces, qué bonita esa dinámica, ¿no? Porque papá tiene que darse cuenta todo el trabajo que hay detrás del equipo educador. Otra actividad, ¿por qué me siento así? Identifica situaciones o eventos que provocan nuestras emociones con la finalidad de trabajar en estrategias. Tengo el miedo, la tristeza, el enfado, la alegría, sorpresa, y tenemos que identificarlas a través de un planner con los chicos o con nuestros colegas. Se llama ¿Por qué me siento así? Otra actividad. Otra actividad es leemos pequeñas historias de situaciones para identificar la emoción. Por ejemplo, ¿no? Andrés se fue a dormir. Cuando se metió dentro de la cama, se encontró con una araña. Y a él no le gusta nada. ¿Cómo se sentirá? Los leo. ¿Cómo se sentirá Andrés? Se fue a dormir, se metió a la cama, un chico de primero y secundaria, y encuentra una araña. Los leo. ¿Cuál será la emoción que identificará a él? Claro. Otro. Belén estaba haciendo sus deberes cuando su hermano pequeño le rayó los ejercicios de matemática. Belén estaba haciendo sus deberes cuando su hermano pequeño le rayó los ejercicios de matemática. Claro. Imagínate, y está por el problema 10 porque ya va a terminar la tarea y viene el hermanito y le raya toda la tarea. ¿Cómo trabajar esas emociones? Como papás, o de repente están terminando en el aula y un chico por cólera le raya la actividad a Belén y se genera todo un problema de convivencia. Ahí es donde todos los profesores tenemos que estar preparados para anticiparnos, ¿correcto? Y trabajar estos detalles con los chicos, obvio.
Belén va a estar recontra molesta. Marta va a ir al cine con su tío, pero en el último momento su tía le ha llamado para decirle que no puede ir al cine porque está enferma. Marta, ¿cómo se siente? Los tíos ya le habían prometido a Marta ir al cine y Marta ya está cambiada, y está muy bien. ¿Cómo se sentirá Marta cuando le dicen a los 5 minutos de salir que no entra? Dense cuenta. Triste, ira, claro. Y eso tenemos que identificar en nuestros chicos. Si son resilientes o si de repente pueden cambiar estos aspectos. Miren, ahí les propongo otra actividad. Y todo está en el material, mis estimados maestros, así que no se preocupen. Una actividad 5, el análisis de situaciones problemáticas, ¿no? Desarrollar estrategias de expresión emocional analizando las causas, pensamientos, emociones y proyectando conductas adecuadas. Por ejemplo, dentro de la estructura de análisis de situaciones problemáticas, yo tengo que identificar la situación perturbadora, los pensamientos asociados, lo que pensé, las emociones asociadas, lo que sentí, las conductas asociadas, lo que hice y lo que dije, pensamientos alternativos, emociones alternativas y conductas a realizar, lo que haré y lo que diré. Entonces, miren, este es otro esquema, otro tipo de actividad, analizar situaciones problemáticas. Qué importante es tener en cuenta. Y esta es muy bonita, ¿no? La ruleta de emociones. Dentro de la ruleta de emociones hay un programita gratuito que lo podemos utilizar en tutoría y en sus áreas. Se llama WordWall, ¿correcto? Yo lo voy a poner por acá para que ustedes también lo tengan y los voy a compartir por el chat. Aquí están las ruletas de emociones y nosotros podemos ir identificando ello, ¿no? Si se dan cuenta acá, tenemos las ruletas de emociones y yo lo voy a poner por aquí, mi ruleta de emociones, y la vamos a expandir ahí, ¿no? Y empiezo a girar. ¿Qué emoción será? Ese emoji. Los leo. ¿Qué emoción tendré yo ahí? A ver qué nos dice Flor. Feliz, muy bien. Satisfacción, alegría, excelente. Muy bien. Otra emoción, profesor. Girar, ¿no? Está pero recontra feliz, alegría, ¿no? Eliminamos la emoción, giramos. Esa emoción fea, ¿no? Que nos pasa cuando algo ¿no? Nos pasa, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿no? Ira. Entonces, miren, dense cuenta que ese manejo de emociones lo podemos trabajar con el WordWall. Y el WordWall, mis estimados maestros, ustedes ingresen, van a tener múltiples trabajos, ¿no? Van a tener ruedas, van a tener abre cajas, son diversas estrategias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo otra estrategia. ¿Qué cajita quiero abrir? Listo, enojado, ¿no? Me voy a la otra cajita, feliz. Y cambio de estrategias con los chicos, ¿no? Profe, quiero tener cartas al azar.
Oh, las cartas al azar, ¿no? Profe, ¿qué hacemos? Feliz. Profe, ¿y esto también está para todas las áreas de secundaria? Claro, ¿correcto? Y tenemos las emociones. Y busquemos más material que tengamos. Entonces el Wordwall, aquí les vuelvo a pasar, si alguien de repente recién está entrando. No, madre, solamente ingresas al link, ¿ya? Es limitado, pero cuando se paga y no cuesta mucho, maestra Flor, tiene un montón de herramientas. No es muy caro. Por ejemplo, tienes parejas acá, ¿no? Y vamos guiándonos, ¿no? A ver qué nos sale, ¿no? Otra vez se repitió por ahí la ruleta, ¿no? Tienes la ruleta. ¿Qué más tenemos por acá? Parejas. Ah, ya, acá ya cargó. A ver, las parejitas. A ver, profe, ¿cuáles eran mis parejas ahí? No sabemos. Y miren toda la interactividad que hace, ¿no? Esa con quién será, ¿no? Iban jugando, no, no son esas, estamos mal. Tampoco. Entonces, no, qué bonito, ¿no? Y aquí, obviamente, las plantillas son vitales, ¿no? Porque te va dando toda esa interactividad. Y vuelvo a repetir, tienes de todas las áreas, ¿ah? ¿No? Entonces, ya vas trabajando. Y te van dando, ¿no? Detalles. Entonces, ahí les comparto, mis estimados maestros, es Wordwall. Entramos, obviamente también si ustedes lo quieren googlear, ¿no? Colocamos Wordwall, ya, nada más, y nos vamos a crear mejores lecciones, ¿no? Y te vas, ¿no? Mira cuántas plantillas tienes, une las parejas, completar, tarjetas, reordenar, rueda aleatoria, ordenar grupo. Ahí les paso, solamente se registran gratis y tienen de todas las áreas, mis estimados maestros. Ruletas, memorias, ahí está el link. ¿Listo? Les vuelvo a repetir el link. Es muy bonito, muy bonito. A mí me ha ayudado mucho en mis clases, en trabajar con los chicos y los maestros. Muy bonito. Entonces ahí tenemos nuestro Word. Y bueno, reflexiones. Los niños, los jóvenes, nunca han sido muy buenos escuchando a sus mayores, pero nunca han dejado de imitarlos. Publicado por Skir en 1960. Los niños, los jóvenes, nunca han sido muy buenos escuchándonos a los mayores, pero nunca han dejado de imitarlos. Yo me acuerdo mucho en el colegio Nuestra Señora de la Merced, que le guardo mucho cariño, de la Orden Mercedaria del Perú, que queda acá en Lima, y también tienen provincias, muchas sedes por la Virgencita de la Merced, que uno de mis estudiantes que, bueno, tuvimos la oportunidad de estar desde tercero de secundaria hasta quinto lo llevé. Y yo me acuerdo que, pues, antes de ser maestro, pues mi meta era, yo también ingresé a San Marcos porque quería estudiar ingeniería geológica. Y en esos tiempos de tercero de secundaria del chico, yo estaba estudiando en San Marcos, ¿no? Avanzando. Ya después la virtualidad de la pandemia me ayudó a avanzar, así que hace 2 años ya me gradué como bachiller en ingeniería geológica. Les cuento. Pero este muchacho, les hablo muchos años atrás, pues yo les contaba mucho de la carrera y lo que aprendí en San Marcos. Sí, maestro, ahora comparto otra vez el drive. Nos seguimos tercero, cuarto y quinto. Él era promoción 2015 y en el 2016 viene al colegio. Profe, ¿qué pasa, hijo? Ingresé a San Marcos. Qué bien, le digo. ¿Y qué? ¿Y qué carrera? No, profe, ingeniería geológica. Y caramba,
2016, 2021, 2022, y ahora actualmente lo he encontrado el año pasado y está como jefe de exploración en una minera muy importante, ¿no? Entonces, a veces cómo marcamos a los chicos, ¿no? Cómo marcamos a los chicos y cómo vamos nosotros poniéndonos en ese interín que ellos, caramba, quieren imitar lo bueno que hacen sus maestros, ¿no? Maestra Jauregui, ahí le he compartido el link. Excelente, ese es el link del Drive, ¿correcto? Igual no se preocupen que Arnold nos va a ir compartiendo todos los detalles y las cosas, todo está en el Drive, ¿no? Y también las presentaciones, los videos y todo lo que está cargando ITEC. Muy bien, y aquí, ¿no? Vamos a pensar en un líder que admiras y cómo modela sus competencias socioemocionales o cómo modeló y de qué manera te ha impactado su estilo de liderazgo. Por ejemplo, de las 4 imágenes que tenemos, puedes tener otra imagen más ahorita en tu cabeza. ¿Quién sería un líder que admiras? Tenemos a la Madre Teresa, a Miguel Grau, tenemos a Juan Pablo II y tenemos a Bill Gates, ¿no? A ver, los leo. ¿Qué líder admiras tú? Yo admiro mucho a Miguel Grau y a Juan Pablo II, ¿no? Muy bien, Marcelino. O de repente tienen otros líderes que admiras. Nelson Mandela, muy bien, maestra Sandra. Juan Pablo II, Miguel Grau, Teresa de Calcuta. Y estas personas eran referentes porque modelaban sus competencias socioemocionales y tuvieron un destino, un legado para el mundo e impactan en cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que cualquiera de ellos ha impactado en ustedes. Nelson Mandela. Entonces es importante que nosotros nos volvamos trascendentes. Francisco Bolognesi. Y hoy en día a los chicos de hoy les preguntas qué líder admiras, ¿tienen modelos en el Perú adecuados? De repente me dirán, no, obvio, ¿no? Es un cantante excelente, ¿no? Pero de repente nos dirán Bad Bunny, ¿no? Pero ¿cuál es el referente o el líder de nuestra juventud? Y realmente estamos trabajando bien en estas generaciones de jóvenes, ahora que la mayor cantidad, Steve Jobs, Miguel Grau, Jesús, estaremos trabajando bien en estas generaciones que ahora tienen 18 y 18 hasta 22 años, que son los que van a elegir el presidente del Perú. ¿Habremos trabajado bien ellos para que elijan bien? Porque ahorita estadísticamente el mayor grueso está en la juventud. Ellos son los que van a elegir el Perú, el presidente del Perú. Entonces, trabajemos en ello, maestros. En nuestros jóvenes y en la educación está el secreto de salir adelante. Y bueno, dentro de estos conceptos también entrando un poquito a un marco teórico, en el bienestar del docente, en el clima, el aprendizaje socioemocional llamado CEL es la forma que tanto los estudiantes como los adultos aprenden y practican los conocimientos, las actitudes y las habilidades para comprender y manejar emociones, establecer y lograr objetivos positivos, sentir y mostrar empatía, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Hay toda una teoría del aprendizaje social y emocional. Los invito a leer de ello. Es una de las nuevas tendencias que nos va a ayudar a controlar las emociones, a generar un buen clima y a tener un bienestar docente. Aprendizaje social y emocional. Los invito. Y obviamente dentro de ello, en la literatura casel.org, que es la institución que ha investigado todos estos temas,
marca la rueda de Cassel, porque en esta rueda que trabaja el clima, trabaja el bienestar y trabaja las emociones, centra en el ser la autoconciencia, la conciencia social, las habilidades para relacionarse, toma de decisiones responsables. Y esto está en las aulas, en las escuelas, en las familias y en las comunidades. Si empezamos a trabajar el CEL, fuentecasel.org, nos va a ayudar muchísimo. ¿Correcto? Entonces es importante que tengamos en cuenta ello. Y beneficios del CEL en los estudiantes y maestros. ¡Ojo! Mejor desempeño académico. Todos nosotros que estamos siguiendo una maestría, un doctorado o siguiendo otra profesión por nuestra familia. Mejorar actitudes y comportamientos. Disminución de conductas de riesgo. Reducción del estrés emocional. Sobre todo, esto es lo que nos impacta a los maestros. Hay que reducir ese estrés emocional. ¿Correcto? Y obviamente esto del CEL está ligado a la autoconciencia, porque antes hay que identificar las emociones. Luego de ello, una vez está identificadas las emociones en los jóvenes de secundaria y en los maestros, leer el cuerpo y el estado interno, porque ya tú tienes el ojo de tutor en donde tú ya detectas. ¿Y qué significa? Notar sensaciones corporales, reconocer cambios de energía y diferenciar la activación y la calma. La emoción viene después como construcción, ¿no? Qué interesante es este trabajo que el CEL nos va dando como parámetro normativo y pedagógico y también psicoemocional para trabajar en nuestros estudiantes. El autocontrol, controlar emociones y regular estados. Bajar o subir activación, pedir ayuda para regular y usar la relación como apoyo. Obviamente el maestro tiene que estar preparado para controlar esas emociones y regular estados. Porque si no, no se preocupe Mónica, no se preocupe, la grabación está ahí de nuestras 5 sesiones y estamos grabando en vivo. Entonces el autocontrol es vital. Pero para eso el profesional de la educación tiene que estar preparado. Y acá nos metemos ya a la teoría de la neurociencia, porque la teoría polivagal ya nos referimos a un estado. Ya los educadores de última vanguardia tienen que leer la teoría de la neurociencia, tenemos la teoría polivagal, porque aquí ya vemos los niveles de activación, sensación de seguridad, disponibilidad para aprender y vincularse, porque esto parte ya de un tema médico, un tema estructural, porque la neurociencia ya empezó a detectar cuando el chico aprende por convicción, cuando el chico es memorístico, cuando el chico es repetitivo. Ya vemos toda una teoría que hay en la neurociencia. Por eso el ser humano ha sido posible de crear la IA y miren cómo nos está dando ayuda, pero obviamente esto seguirá avanzando y el maestro será irreemplazable. Ahora, esta teoría polivagal lo desarrolla el doctor Stephen Porges y hoy es una de las bases más sólidas para educación, trauma y regulación emocional. Explica que no siempre respondemos desde un mismo estado. Nuestro sistema nervioso se organiza en 3 grandes estados. Cómo nos conectamos, cómo nos movilizamos o cómo nos desconectamos. Es como, por ejemplo, aquí, ¿no? Estamos nosotros escuchando lo que nos interesa dentro de nuestro bienestar docente, dentro de nuestro clima y dentro de nuestras emociones. En la charla vamos teniendo eso, ¿no? O nos conectamos, nos vamos movilizando o nos desconectamos. Y eso nos va dando referencias en nuestro trabajo. Y el doctor Porges
obviamente te habla del nervio vago o el décimo nervio craneal, que es un componente principal del sistema nervioso autónomo, que controla los órganos internos y que está enlazado a los conceptos sólidos de educación, al trauma, porque puede haber un profesor, vamos a hablar del profe de matemática, sale a la pizarra, desarrolló uno, qué malo estás haciendo, mira esto, puede generar un trauma en el chico. Otra cosa es que tú le digas, mira hijo, te sugiero este camino. Una palabra del maestro puede generar un trauma. Una palabra de papá o mamá puede generar un trauma. Y obviamente ya científicamente el nervio vago tiene que ver con todos estos detalles. Entonces, les sugiero, es muy importante, yo también me estoy metiendo estos temas, lean a Stephen Porges, El nervio vago y la teoría polivagal, que es un montón de diseño y te explica cómo el cerebro va adaptando en el logro de aprendizaje y en el tema educacional, en los traumas, en la regulación de emociones. Y obviamente, el nervio vago proviene del sistema nervioso autónomo porque médicamente el nervioso autónomo tiene el simpático y el parasimpático. En el simpático está la parte de la médula espinal que libera adrenalina. En cambio, ¿dónde está el nervio vago? En el parasimpático, que, profe, es la rama dorsal vagal, que son las señales de peligro extremo, responsable de la paralización o nos desconecta. Esa es la rama dorsal vagal de este nervio. Y el nervio vago también está en la rama ventrovagal, señales de seguridad y responsable de la conexión social. Entonces nosotros elijamos hacia dónde llevamos a nuestros estudiantes, hacia dónde vamos nosotros y hacia dónde activamos. Miren la parte del sistema nervioso autónomo y la parte de la región parasimpática. Ahí está el nervio vago, ¿correcto? Y por acá tenemos una ilustración que nos hace el doctor Porges dentro del Polyvagal Unused Model, ¿no? Entonces tiene una investigación muy interesante. Luego, profesor, tenemos el SNS, el sistema nervioso simpático, que tenemos ya un poquito ya más de términos técnicos, la vía neuroendocrina y la vía SNA del nervio simpático. Profe, la primera activa la respuesta a corto plazo y libera adrenalina, y la segunda no se resuelve la angustia y libera el cortisol. Entonces, miren, ¿no? El sistema nervioso simpático. Estamos hablando de este tema, ¿correcto? Qué interesante. Ahora, las 4R del enfoque polivagal reconoce el estado autónomo, respeta la respuesta de supervivencia adaptativa y regula un estado de conexión social vaga central y reformula la historia. Qué interesante. ¿Cómo intervenimos los maestros? En estados, sensaciones, emociones, comportamiento y en la historia de nuestros estudiantes o nuestra familia. No intervenimos solo en la historia del paciente, sino en el cuerpo que la cuenta. Miren, no intervenimos solo en la historia del paciente, sino en el cuerpo que la cuenta. Teoría polivagal, doctor Porges. Un reconocimiento muy especial, ¿no? Porque está hablando de temas de educación enlazados al sistema nervioso y a las neuronas que producen toda esa conexión para poder trabajar todo el diseño académico, cognitivo, emocional y todo lo demás, y cómo nos sentimos. Ahora, hay que preguntarnos cuáles son mis recursos reguladores. Nos dice el doctor Porges. ¿Quién y qué? ¿Quién? Personas que en tu vida te hacen sentir seguro y bienvenido. ¿Y qué? ¿Qué actividades te proporcionan un estado de tranquilidad y bienestar? Micromomentos.
Él le llama micromomentos. Por ejemplo, yo llego a mi casa y abrazo a mis dos hijas, uf, son los micromomentos más felices de mi vida, ¿no? Y las personas que en tu vida te hacen sentir seguro y bienvenido. Y ojalá nosotros seamos para los chicos esas personas que también los hacemos sentir seguros. Otro, ¿dónde y cuándo? ¿Cuáles son los lugares físicos que te brindan a ti una sensación de seguridad o conexión positiva? Y momentos en los que te sientes anclado en un estado de tranquilidad. Qué interesante. Y esto también desencadena a que otra doctora, especialista en Perú, que está en Lima hoy en día, nos habla de la disciplina positiva en el aula. Aprendizaje socioemocional en un programa para docentes, en una disciplina eficaz. Tres pilares que cierran muy bien el círculo de los temas que hemos estado compartiendo. Base científica, teoría polivagal, las competencias del CEL y el rol del educador como líder. ¿Y de qué depende? De la biología, obviamente, la medicina, el temperamento, la historia de vida, la capacidad y el ambiente social. Los invito a leer acerca de disciplina positiva. Y yo les he colgado en el Drive un documento acerca de todos estos detalles que investiga también de la doctora Graham, Gina Graham. Tenemos también referencias para los estudiantes y los docentes a través de la disciplina positiva, ¿no? En los estudiantes es efectiva a largo plazo, mejora el rendimiento académico, fomenta autoestima, promueve respeto, mejora la conducta, promueve el uso de poder de manera constructiva, fomenta locus de control interno, promueve cooperación y aulas más tranquilas. Y en nosotros, mejora el bienestar docente, ayuda a nuestra gestión de estrés, requiere menos control, facilita la enseñanza, mejora nuestras relaciones entre nosotros, mejora relaciones, conexión con los estudiantes, mejora el clima de la clase y incrementa nuestro deseo por enseñar. Qué bonito. Incrementa nuestro deseo por enseñar. Y bueno, mis estimados maestros, un poquito cerrando este tema del bienestar docente, del clima entre nosotros, creo para mí, dentro de estas teorías, hay dos ingredientes. El primer ingrediente que no debes olvidar es el ingrediente de amor que tiene tu vocación. Porque nosotros somos maestros, trabajamos día a día, nos levantamos temprano, nos retamos a situaciones difíciles. ¿Por quién? Por tu familia. Estas tres damas que les presento aquí son mi ingrediente de amor, por lo cual vivo, por la cual respiro, por la cual estoy presente, mis dos hijas y mi esposa. Entonces, los ingredientes de amor, tu ingrediente de amor, no tienes que olvidarlo. Es lo más lindo, porque ese ingrediente de amor te va a esperar, así te equivoques, te va a ayudar, te va a dar lo mejor para ti. La familia es lo fundamental en un maestro. Si está bien la familia, olvídense. Nosotros los maestros podemos con todo. Entonces, una manito arriba por nuestras familias. Y bueno, yo les presento que son mis motivos, ¿no? Y son los motivos del día a día que yo tengo. Entonces, tu ingrediente, ponte tu foto bien grande y yo lo tengo en mi escritorio, en mi oficina, en la universidad cuando dicto, es lo más lindo. Y el segundo motor, nuestra vocación. Yo quiero agradecer a todos ustedes, los maestros de la región Apurímac, por ese cariño, ese intercambio de experiencias. Y obviamente es la trascendencia de educar con amor. Porque ojalá alguna vez en el Perú la profesión del maestro sea la mejor pagada. Porque cuando entendamos de que el maestro es el que va a cambiar los destinos del país en las nuevas generaciones y pongamos más énfasis ahí, cambiaremos el Perú. Si no, no lo vamos a cambiar. Los adultos no lo van a cambiar, ni los políticos, ni nadie. Lo va a cambiar las nuevas generaciones. Tenemos que formar
generaciones distintas y siéntete orgulloso de que tú tienes que educar con amor y con trascendencia. Y para eso te estás preparando en esta semana de capacitación y agradecemos a nuestro gobierno regional de Apurímac que nos ayuda. Agradecer al gobierno regional con todo el cariño por esta capacitación y además también agradecerles a ustedes. Yo les prometí que vamos a estar en contacto. Yo aquí, ustedes podemos estar en contacto por mi LinkedIn o también podemos estar en contacto por el correo que yo he creado especialmente para ustedes, para que cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, me escriben a este correo innovatecwwe2026@gmail.com y para ayudar a los maestros en lo que necesiten. Con mucho cariño y compartir. Yo les respondo. Les paso el link, ¿correcto? Ese es el link de mi LinkedIn para estar en contacto por nuestras redes sociales. Y este es el link de nuestro correo, mis estimados maestros, ¿ya? Con todo el cariño del mundo, escríbanme. Y estamos para atenderlos. Aquí está, maestros. Y bueno, quiero agradecerles su paciencia. He tenido y hecho esta semana esta capacitación con el mayor cariño del mundo para poder compartir con ustedes, mis estimados maestros, y sobre todo, en el compartir docente está lo mejor que nosotros podemos lograr. No sé si de repente ya estará mi compañero Arnold o la persona encargada, y no sé si